Ya, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tus bendiciones, tus misericordias en este día, Señor, por todo lo que nos has permitido disfrutar, dar, Señor, por conocerte, por amarte, por vivirte, Señor. Padre, pedimos que en estos momentos tu presencia sea tangible sobre nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Señor. Abra nuestros corazones, nuestro espíritu a tu palabra, Señor. Que en realidad tu palabra venga a ser una transformación y un cambio a nuestra vida, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a renovar nuestro espíritu, venga a transformar nuestra manera de pensar, Señor. De tal manera, Señor, que empiece a haber un cambio en nosotros, Señor, a esta semejanza del varón perfecto, a esta semejanza de Cristo cada día más, Señor. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre en cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos, cada cosa que veamos, Señor. Tu nombre sea exaltado, Señor. Que todo lo que hagamos sea realmente para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues ya está, hermanos. Romanos capítulo 10. No es el capítulo 10, es el capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1, verso 8. Ay, sí, 1:8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, verso 8. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Como una lupa. Yo voy a tener ya pronto, yo creo que hacer eso, porque Popi, ven para acá. Ay, sí, qué buena eres. bueno, 1:8 ya, todos los tenemos. Ya. A ver quién lo lee. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok. Fíjense aquí lo que Pablo está diciendo. Primeramente, o sea, está poniendo en primer lugar, ¿sí? Antes que todas las cosas, antes que cualquier cosa de lo que va a decir, de lo que va a exponer, ¿verdad? De lo que va a dar a continuación, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿sí? Hermanos, si ustedes ven aquí, Pablo está hablando, dice, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga a todo el mundo. Puede ser un reconocimiento de la fe de los hermanos que están en Roma. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Los hermanos en Roma habían sido muy propensos a predicar el Evangelio, ¿verdad? A tener una fe muy sólida. Recordemos que en esos tiempos el gobierno romano no era muy amistoso con el cristianismo. Entonces, más sin embargo, la iglesia en Roma se mantenía firme. Recordemos también que la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, eran esclavos, no eran amos, sino eran esclavos. Entonces, ellos se mantenían firmes bajo esa convicción. Entonces, Pablo aparentemente aquí está haciendo un reconocimiento a la fe de ellos. Pero ¿cómo nos enseña aquí cómo cuando hagamos un reconocimiento a alguien, primeramente, darle las gracias a Dios por ese fruto de esa persona? Porque nosotros sabemos que nadie puede producir un fruto si no viene de Dios, ¿sí? Por eso Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Es decir, doy gracias a Dios de que esa fe, se los voy a parafrasear así, de que esa fe que tienen ustedes y que se ha divulgado es una fe que Dios ha puesto en ustedes. Por eso le doy gracias a Él, ¿sí? Primeramente doy gracias a mi Dios, porque recordemos, hermanos, que como dice Santiago capítulo 1 verso 17,
capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. O sea, todo lo bueno que pueda haber en nuestras vidas, todo lo bueno es gracias a Dios. Si hay fe es gracias a Dios, si hay amor es gracias a Dios, si hay gozo es gracias a Dios, si hay gratitud es gracias a Dios que la está poniendo en nosotros. Por eso Pablo dice primeramente, o sea, antes que cualquier otra cosa y antes que cualquier otra persona, doy gracias a mi Dios por ese don que puso en ustedes, ¿verdad? Por esa fe viva y activa que puso en ustedes, ¿sí? Como dice también Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, por favor. Efesios. Capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudad. No. ¿Es más? Filipenses capítulo 2, versos Dice 12. Efesios. Dice Efesios, perdón. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Es Filipenses 2. Filipenses 2, 12 y 13. No sé por qué dije Efesios. Sí, perdón, me equivoqué. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en inocencia solamente, sino mucho más ahora en inocencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok. Volvemos al punto. O sea, Pablo le está pidiendo que sigan obedeciendo, que se sigan ocupando en su salvación con temor y temblor, pero recuerden esto, Dios es el que produce todo en ustedes. Entonces, tengámoslo así bien definido, hermanos. ¿Sí? Aunque si hay algo que podamos hacer bueno, es solo porque el verdaderamente bueno está produciendo en nosotros eso. Y no hay ningún motivo para la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la altivez. Si algo estamos haciendo en el Señor es únicamente gracias a Él, que lo está obrando en nosotros. El apóstol lo entendió claramente y por eso pudo decir, por favor búsquenme ahora 1 Corintios 15:10. Pablo lo entendió bien claramente. Pablo entendía esto, por eso ustedes van a ver que Pablo nunca se vanaglorió. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vean cómo Pablo va. Pablo trabajó tremendamente. Pablo, si alguien podía vanagloriarse de lo que pudo haber hecho en el Evangelio, de los frutos de la obra, ningún otro apóstol estableció más iglesias que el apóstol Pablo. Mas sin embargo él dice, no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Todo lo que he hecho ha sido gracias a la gracia de Dios, al poder de Dios actuando en mi vida. Por mí mismo no lo hubiera hecho. Creo que hasta ahorita nosotros igual no está nada Sin Dios. El Señor Jesucristo lo definió de esta manera. Dice que cuando ya hayamos hecho nuestras labores y todo, no nos queramos vanagloriar, sino que digamos, siervo inútil. Lo que tenía que haber hecho fue lo que hice. Y nada más. No más. Entonces, nuestra actitud debe de ser esta, siervo inútil. Nada más hice lo que el Señor me pidió. Eso fue todo. No hice más. Por eso, repito, Pablo deja claramente, primeramente, así dejan claro a quién pertenece toda la gloria. No hay motivo para darle gloria al ser humano más que a Dios, única y exclusivamente. El profeta Isaías también nos marca este punto en Isaías 26:12. Isaías 26:12. Por tanto, Señor Jehová, 26:12. no, 22. 26:12.
Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Como ya desde el Antiguo Testamento se reconocía esto, el profeta lo dice. ¿Sí? Tú nos hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así de sencillo. ¿Verdad? Como dijo Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando le des de vuelta su razón, que dice, ahora reconozco que Dios es el Dios del cielo y que Él hace lo que Él quiere con los habitantes de la tierra. Y no hay quien se le pueda oponer. ¿Verdad? Dice Dios, ¿cómo dice Dios? Que enviará su palabra y no volverá a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Entonces, ¿qué podemos ver? Todo lo que nosotros podemos hacer, hermanos, es gracias a Dios actuando en nosotros. Si algo podemos hacer en el Evangelio, si algo podemos adelantar en el Evangelio, es gracias a Dios. Somos totalmente dependientes de la gracia de Dios. Por eso mi actitud debe de ser una actitud de humilde y una actitud de oración delante de Dios, porque yo requiero de la gracia de Dios. Soy dependiente de esa gracia para actuar. ¿Sí? Si yo no manifiesto en mi vida humildad y oración en mi vida, lo único que estoy diciendo es, yo dependo de mí mismo. Y eso nos va a llevar a fracasos y caídas, ¿verdad? Y disciplina de Dios. Pero si nosotros queremos tener una actitud real y correcta delante de Dios, es una actitud de humildad y de oración. Amén. Después dice, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Fíjense cómo le dice Pablo, el gran amor que sentía Pablo hacia Dios. A mí Dios, o sea, lo hace muy personal. ¿Sí? A mí Dios. Y viendo en diferentes comentarios este punto, algunos toman el punto de que utilizó mi Dios. ¿Para qué? Para apoyar su apostolado ante la iglesia en Roma. Porque acordemos que la iglesia en Roma no lo conocía. La iglesia en Roma fue fundada, se cree, por los hermanos que salieron de Pentecostés, ¿verdad? Acordemos que ahí hubo mucha gente que salió de ahí oyendo el Evangelio y se fueron a sus tierras y empezaron a predicar ahí el Evangelio, o a lo mejor fue en el tiempo de la persecución que hubo en Jerusalén y que dice que los hermanos fueron dispersados y salieron todos yendo predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces el Evangelio en Roma se formó bajo ningún apóstol, o sea, no tenía ninguna cobertura en ese tiempo de algún apóstol. Entonces por eso Pablo quería trabajar ahí, porque recordemos que Pablo no le gustaba trabajar donde otro apóstol ya estuviera trabajando. Entonces Pablo quería llegar ahí, pero como la iglesia en Roma no lo conocía, Pablo, dentro de todo esto que estamos leyendo, está haciéndole ver a los hermanos que están en Roma que él es un verdadero apóstol. Y por eso dice mi Dios. ¿Sí? Recordemos Ezequiel cómo habla cuando dice el Dios de Isaías, o cuando citan el Dios de Daniel, ¿verdad? Lo hacen propio ¿para qué? Para ellos y para defender su ministerio. Cuando Ezequiel cita a Isaías y dice el Dios de Isaías, está haciendo que realmente Isaías era un profeta de Dios. El Dios de Daniel, que realmente Daniel era un siervo de Dios. Entonces cuando Pablo está utilizando aquí mi Dios, entonces lo que está haciendo Pablo es decir, soy en verdad un siervo de Dios. Les está diciendo a la iglesia en Roma, soy en verdad un apóstol, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver ahí ese punto, hermanos. Y dice, mediante Jesucristo. Esto, hermanos, es algo que hemos olvidado en muchas iglesias. Y de repente queremos hacer, ¿cómo les diré? Como una línea directa al Padre. Y nosotros vamos a ver que la Escritura nunca nos marca eso. La Escritura nos marca que tenemos que ir al Padre mediante Jesucristo. O sea, mediante Jesucristo. Y es que todo acceso a Dios, hermanos, solo puede ser a través de Jesucristo. Ningún ser humano se puede acercar a Dios a través de sí mismo o a través de algún otro hombre. Yo no puedo acercarme a Dios a través del pastor Mauricio, no puedo.
No puedo acercarme a Dios a través de Chuy Olivares, o de Paul Washer, o de John MacArthur, o de John Piper. No puedo acercarme a Dios a través de ellos. La única forma en que puedo acercarme a Dios es a través de Jesucristo. ¿Sí? Aún el cristiano convertido, verdadero, auténtico, nacido de nuevo, con una vida espiritual, no se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. Tengámoslo siempre en mente, porque a veces perdemos esa razón y creemos que podemos accesar porque como que ya somos un poco puros. Y no, hermano. Tan solo basta un solo pecado, por más pequeño que sea, y pequeño dentro del concepto de nosotros, ¿verdad? Por más pequeño que sea, para ser rechazados del trono de la gracia. Si no fuera a través de Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo. Ninguna, hermanos, ninguna denominación, ni ningún cargo, ni ninguna economía, ni ningún esfuerzo, y mucho menos las buenas obras, y pongo buenas obras entre comillas, porque nadie puede producir buenas obras si no es a través de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano no puede llevar fruto si no está pegado a la vid. Si la savia de la vid no le entra, no puede llevar fruto. Entonces, así es, hermanos. ¿Te has puesto a pensar como un solo pecado, por muy pequeño que lo consideres? Por ejemplo, veamos Santiago capítulo 2, verso 10, hermano. Santiago 2:10. Cualquier punto que tú afrentes a la ley, te haces culpable de toda la ley, por lo tanto, no podría ser acepto delante de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que veíamos en la clase pasada? ¿Cuál era el ministerio de los serafines y cuál era el ministerio de los querubines? Sí. ¿Cuál era el ministerio de los serafines? Los querubines eran los que traían las alabanzas, ¿no? No. Los serafines son los encargados de cuidar que la adoración llegue pura a Dios. Y los querubines son los encargados que nada inmundo llegue a la presencia de Dios. Si nosotros queremos llegar a Dios por nosotros mismos, hermanos, no podemos. Seríamos rechazados totalmente, enteramente. ¿Sí? Porque nada inmundo, ni un solo rasponcito o suciedad de pecado puede llegar a la presencia de Dios, porque Dios es absolutamente santo. Santo es ausencia de pecado total. Entonces nada impuro podría entrar a Él. Cuando nosotros venimos a Cristo somos revestidos de Cristo. Por eso tenemos ese acceso al Padre, porque es a través de Cristo, a través de su justicia, a través de lo que Él hizo. Entonces no podemos llegar por nosotros mismos, tenemos que llegar a través de Cristo. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Otra vez, el intermediario es Cristo. Siempre, hermanos, tengámoslo en mente, siempre dependemos de Cristo para llegar al Padre, dependemos de Él, de su obra, de su gracia, de su amor, de su presencia, de lo que Él hizo en la cruz. Hebreos 7:25. Entonces, hermanos, el ministerio de Cristo no solo terminó en la obra de la cruz del Calvario, el ministerio de Cristo sigue continuando ahora como sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Si Jesús dejara de interceder por nosotros, estamos fritos. Somos dependientes de la intercesión de Cristo ante el Padre. Dice, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos.
Cada vez que nosotros cometemos una falta, un error, un pecado, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y por eso nosotros podemos llegar al Padre mediante Cristo. Es el único camino. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad, la vida. Nadie puede llegar al Padre sin esfuerzo. Nadie, ni un cristiano, nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Vemos aquí al escritor de Hebreos diciendo lo mismo, a los que por Él se acercan a Dios. El trabajo de Cristo, nosotros nos acercamos a Dios, otra vez, por medio de Cristo, como lo dice aquí el escritor de Hebreos. No solo está viviendo para interceder por los que por medio de Él se acercan a Dios. Buscar a Dios, hermanos, por medio de otra persona, llámese como se llame, y voy aquí a nombrar algunos que son muy comunes dentro de otras religiones, por medio de María, por medio de José, por medio de Tomás, por medio de Pablo, de San Judas, de Guadalupe, de Juan Pablo, del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, de Joseph Smith, de la Watchtower, no pueden llegar a Dios, porque la única forma de llegar a Dios es a través de Cristo. No hay otro camino. El otro camino no llega a Dios, el otro camino llega al infierno, llega al lago de fuego. No hay otra forma. La Biblia es clara. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, por favor. ¿Cuatro qué? 11 y 12. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Este Jesús es la... 11:12. Sí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Okay, está claro. No hay otro nombre. No existe el nombre de María ante Dios, el Padre. No existe el nombre de José. No existe Juan Pablo. No existe Joseph Smith. No existe la Watchtower. No existe La Watchtower. Rebecca White. No existe. Solo existe Cristo. Entonces, la escritura es tan clara porque Tanta confusión. Porque la gente no le da luz. Recordemos qué dice Efesios capítulo 2, hermano. 2, 1 y 2. 1, 2, 3, 4. Sí. Para responder esa pregunta, ahí Capítulo está. 2, 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta es la respuesta. ¿Por qué la gente no puede entender la escritura que ni María, ni José, ni Joseph Smith, ni ningún hombre, ni un apóstol, ni un profeta, ni nadie nos puede acercar a Dios? Es ¿por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y un muerto no puede reaccionar. Dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Ni cuenta nos dábamos, íbamos tras él, haciendo la voluntad de Satanás, haciendo la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque nuestra mente era lo correcto, lo mejor, lo ideal. Entonces, ¿por qué la gente no puede ver que los ídolos no son gratos delante de Dios? Que Dios abomina la idolatría.
porque no pueden entender eso. Por eso el apóstol Pablo en otro lado dice que para el hombre no nacido de nuevo, el evangelio de la cruz le es locura. No puede entenderlo, porque está muerto espiritualmente. Tiene que venir primero la gracia de Dios sobre uno, hermanos, para que podamos entender el evangelio. Si no, no lo entenderíamos. Si la gracia de Dios no hubiera actuado en nosotros y nos hubiera dado vida, y en ese momento nosotros entendimos el evangelio, si no hubiera pasado eso, nunca hubiéramos respondido al evangelio. Por eso dice, y Él os dio vida cuando estabas muerto. No dice, y Él os dio vida cuando decidiste creer. No, estabas muerto. Tuvo que venir el Espíritu Santo a actuar en ti, darte vida, y en ese momento decir, wow, estoy en un grave problema ante Dios, porque soy pecador. ¿Cómo te diste cuenta que eres pecador? Porque el Espíritu Santo actuó en ti. Si no, no te hubieras dado cuenta. Porque antes vivías, y tú decías, estoy bien en lo que estoy haciendo. ¿Qué de malo tiene? ¿Verdad? Y ahora dices, qué tremendo, qué cosas yo hacía. ¿Qué pasó? Dios transformó nuestra vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Por eso la gente no puede entender eso. Pero de todas maneras nuestro deber, hermanos, es predicarles tal cual el evangelio, para que por si Dios quiere, les conceda esa bendición también. Pero a través de la predicación del evangelio. Porque ¿qué dice la Escritura? Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar de todos estos temas ante ellos, aunque nos rechacen, aunque se enojen. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Volviendo al tema. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Volvemos aquí al punto. Está más claro el agua de manantial que no hay otro mediador. Y sin embargo, religiones como el catolicismo involucran un gran número de mediadores. Y hoy en día, muchas iglesias cristianas están implementando esto de otro mediador. Y lo ponen con nombres, profetas, apóstoles, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y nosotros más que Cristo. No hay. Absolutamente no lo hay. Hebreos capítulo 9, verso 15. Hebreos capítulo 9, verso 15. Ahí está. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así es. A Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versos 6 y 7. 1, 6 y 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos de la mano. 6 y 7. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Jesús. ¿Amado de quién?
de Dios Padre. Entonces, es el amor que se tiene en la Trinidad. Ese mismo amor se vierte hacia nosotros por medio de Cristo, por medio de la segunda persona de la Trinidad. Solo por Él podemos recibir ese amor, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Ay, perdón, gracias. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Conmigo, hermanos? No hay otra. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Cristo para siempre. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos, que dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿De qué nos podemos enorgullecer? ¿De qué nos podemos vanagloriar? Cuando entendemos que solo a través de Jesucristo nosotros somos aceptos delante de Dios. Y repito, ni la intercesión del pastor, ni del profeta, ni del apóstol, ni del evangelista, ni del papa, ni del santo, ni de María, ni de Guadalupe, ni de Joe Smith, ni de Watchtower, ni de la Nueva Era, ni de Mr. Maestrella, te pueden hacer aceptos delante de Dios, sino solo y a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como dijo el salmista en el Salmo 115.1, hermanos, Salmo 115.1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por su misericordia, por su verdad. ¿Ven? ¿Cómo exclama el salmista? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Sí? Cristo debe habitar en nuestras vidas, y cuando digo que debemos estar en Cristo significa algo que está dentro y que controla. ¿Sí? Si Cristo no habita en nosotros y en realidad es el Señor de nuestra vida, y en realidad no es el Señor de nuestra vida, no hay vida eterna. Si Cristo no habita en nosotros, no hay vida eterna. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, no hay vida eterna. Yo no sé si ustedes oyeron alguna vez a algún predicador que dijo por ahí, bueno, tú ya recibiste a Cristo como Salvador, ahora recíbelo como Señor de tu vida. Tú no puedes separar a Cristo. Tú lo tienes que recibir como Señor y Salvador, o no lo estás recibiendo. Porque no has entendido, no te ha venido esa gracia para entender que Cristo es el Señor. Por eso estaba mal cuando decía, reciba de Cristo. O sea, cuando tú apenas estás compartiendo a alguien, ¿no? Que quieres recibir a Cristo, ya crees que ya por eso aceptado. Si no hay una transformación, si no hay un que recibes a Cristo con todo tu corazón, es una cosa que no vale, ¿no? Así es. Así es. La misma palabra dice que cuando está el santo que salva, ¿sí? O sea, necesitamos que si no viene esa revelación de que Cristo es el Señor de tu vida, entonces no has entendido quién es Cristo. O sea, así simple y sencillamente. Acuérdense que la salvación también la Biblia la refleja como que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿De quién es ese reino? De Jesucristo. Y si el reino es de Jesucristo, ¿quién es el rey? Jesucristo. Y entonces, ¿quién es el Señor de ese reino? Jesucristo. Entonces, si yo no entiendo eso, entonces es porque no he sido trasladado a ese reino. Porque, a ver, hermano, que a ti te pasen a Estados Unidos y te digan, Señor,
aquí tiene su acta, desde hoy es ciudadano americano. Ah, sí, pero mi presidente sigue siendo Enrique Peña Nieto. Entonces no has entendido el cambio. Lo mismo sucede aquí. Si tú dices, bueno, es que no entiendo a Jesucristo como Señor, ¿qué estás diciendo? Que todavía te ves tú como el Señor de tu vida. Y eso es lo que pasaba cuando estábamos en nuestra antigua naturaleza. Nos gobernaba tanto Satanás como nuestra propia carne. O sea, el yo. Entonces, cuando no hemos entendido eso, en realidad no ha venido luz a nosotros. Con el caso, por ejemplo, podemos ver el caso de Hechos de Simón el mago. ¿Qué dice la palabra? Que llevaron, predicaron el Evangelio y Simón creyó. ¿Realmente creyó Simón? ¿Realmente hubo una fe verdadera en Simón? No. Más adelante se aclara. Cuando ve Simón que los apóstoles empiezan a poner la mano sobre los hermanos y empiezan a recibir, ¿verdad?, el Espíritu, ¿qué les dice Simón? ¿Cuánto por darme ese poder a mí también? ¿Qué quiere decir? Que había en Simón, no había habido un cambio de corazón. Él creyó como un creer normal, pero no creyó en un creer que viene de Dios. Por eso Pedro se voltea y le dice, te veo todavía en prisiones de oscuridad. Arrepiéntete. Imagínense, hermano. Entonces no es todo aquel que diga, ay, Jesús es mi Señor. ¿Qué dijeron esos hombres cuando llegaron ante Dios y dijeron, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, Señor? ¿Y qué les contesta el Señor? Nunca los conocí. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un instante, un momento, un segundo en que los conocieron. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, si en realidad no estamos entendiendo que Jesús es nuestro Señor, entonces, hermano, tenemos que analizarlo. ¿Qué estás creyendo? O sea, por eso vamos a ver, cuando más adelantito, la obediencia presta que tenían tanto los apóstoles como la iglesia primitiva en predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque habían recibido una orden del Señor. Así es. ¿Qué les dijo Jesucristo? Ir y predicar el Evangelio. Los discípulos decían, Señor, bueno, ¿iremos o no iremos? Pienso que no, podemos quedarnos aquí, quedárnosla tranquila. Ellos pusieron a obedecer lo que Jesús. Y es lo que nos pide, o sea, Jesús, que hagamos, estamos en nuestro estado de confort, ¿no? Que no hacemos nada. Nos estamos volviendo. Hombre, no, la iglesia se está volviendo, la iglesia de la Odisea, muy materialista. Pensamos antes en nuestro bienestar material en la obra de Dios. Bueno, primero yo voy a estar cómodo, y ya que esté cómodo, entonces voy a servir a Dios con lo que me sobra. No es así. No es así, no es así. El amor de Dios, dice la palabra de Dios, nos constriñe, nos aprieta, nos exprime, nos forza a hablar de Cristo. Una vez, bueno, creo que ya se los he dicho varias veces, pero se los repito. Una vez un hermano se le acercó a Juan Wesley, está registrado ahí, y le dijeron, Juan Wesley, explícanos qué es ser cristiano. Y él le dijo, ¿quieres saber qué es ser un auténtico cristiano? Okay. Lee el diario de David Bryan y ahí vas a descubrir a un auténtico cristiano. ¿Qué pasaba en la vida de David Bryan? Yo he leído fragmentos de ese diario y me ha quebrantado leer ese diario. Ver a un hombre, un joven, murió a los creo que 28, 29 años de edad. Empezó a servir al Señor a los 20, 22 años de edad.
Entonces, pero él sentía tanta carga por la gente, que había veces en su diario escribía: hoy pasé 2 horas intercediendo por los indios, porque él tenía mucho peso por los indios allá en Norteamérica. Pero siento que no bastó y le ruego a Dios que me permita orar más tiempo por ellos. Hermano, se pasó 2 horas orando nada más por los indios y le sentía que no había sido suficiente, y le rogaba a Dios que le diera más tiempo de estar intercediendo por ellos. Yo quisiera, hermanos, que hiciéramos un análisis de conciencia, al menos por una gente, que estemos, que hubiera algún momento que hayamos pasado al menos 15 minutos intercediendo por esa gente para salvación. Al menos, hermano. Y así queremos que nuestros familiares vengan a Cristo, y así queremos que nuestros amigos vengan a Cristo, y así queremos. No nos interesa si se van al infierno. Esa es la realidad. No nos interesa si se van al infierno. Pero a un auténtico cristiano sí le debe interesar que la gente no se vaya al infierno. Y David Brainerd lo sentía. David Brainerd a veces sí iba a irle a predicar a los indios, hermano, y a veces tenía que dejar de comer, a veces hasta 3 días, porque donde estaban los indios no había alimentación. Y él apenas estaba haciendo amigo, él apenas estaba queriendo entrar ahí con los indios, con los salvajes de ese tiempo, ¿verdad? Pero es ahí el punto, hermano. A veces tenía él que comer su pan enmohecido, pan que llevaba, que compraba para el viaje enmohecido, porque si él regresaba a comprar más pan, eran otros 2 días de camino perdidos, y él decía: no puedo perder ese tiempo, mejor me como el pan enmohecido, pero necesito estar con esta gente, ¿verdad? Y pasó tiempo y ningún indio lo peló durante 1 año o 2 años más o menos, ¿no? Y ahí estaba ese hombre, constreñido por la carga por ellos. Un día estuvieron a punto de matarlo. Estaba él orando y de repente lo rodearon los indios, y ya cuando lo iban a atacar, escucharon lo que él estaba diciendo y se compusieron y se retiraron sin hacer ruido. Y ya después, en una de esas que lo aceptaron para entrar ahí, a él le dijeron: te íbamos a matar esa vez, pero al oírte cómo intercedías ante tu Dios por nosotros, no pudimos y tuvimos que retirar. ¿Con qué amor lo hacías? Entonces imagínense, ¿no? Y eso fue lo que abrió la puerta para que David Brainerd pudiera entrar con los indios. Entonces, estamos realmente mostrando el amor de Dios. A él no le importaba si se quedaba a dormir arriba de un montón de paja, y si llovía esa noche, no le importaba, porque a él le importaba que esas almas se salvaran. Comenta la historia que Jonathan Edwards, el gran teólogo de Estados Unidos, ¿verdad?, lloró amargamente cuando Chicago, el gran incendio de Chicago, todos los miles de almas que murieron, lloró amargamente delante de Dios y le dijo: perdóname porque esa gente se fue al infierno, porque yo no les hablé de Cristo. Entonces, o sea, cuando el amor de Cristo está en nosotros, Juan 3:16 tiene que ser una realidad, porque de tal manera que dice: amó Dios al mundo que dio lo más preciado que tenía. Y si el amor de Dios está realmente en mí, abundando en mí, el amor de Dios es sacrificio. Así es el amor de Dios. Desinteresado, porque Dios sabía que a pesar de que iba a morir su hijo en la cruz del Calvario, muchos no iban a creer, muchos lo iban a rechazar, inclusive muchos hasta en la actualidad se burlan de él. Y sin embargo, vino por nosotros. Hoy en la actualidad podemos verlo. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros, lo que nosotros debemos de ver es reflejar ese amor hacia esas personas que están perdiendo. Cristo debe habitar en nuestras vidas, ¿verdad? Si no, pues estamos en un aprieto mucho peor. Por eso Pablo expresa en Colosenses 1:27:
Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, somos los más ricos del mundo. Carlos Slim tendrá todo el oro y la plata que ustedes quieran. Bill Gates tendrán todo el oro, pero no tienen esta riqueza que nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ellos no tienen esperanza de gloria. Ellos saben que un día morirán. Él acabará toda su riqueza, todo su poder, toda su economía. Mas, sin embargo, nosotros decimos Cristo en nosotros, la esperanza de una gloria futura. ¿Amén? Un texto que habla plenamente de la vida cristiana es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ese tenemos que grabárnoslo de memoria, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida cristiana. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo por mí. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, reconociendo quién es Jesucristo, reconociendo que la vida sin Cristo no es nada, el apóstol Pablo, reconociendo que ni su acción de gracias puede llegar a Dios si no es mediante Cristo. ¿Verdad? Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo agradece a Dios por medio de Jesucristo por todos los hermanos en Roma. Aquí vemos una parte de Pablo que concuerda con la vida cristiana totalmente. Pablo no hace una acepción de personas aquí, dice por todos vosotros. O sea, está hablando, como les decía en un principio, la iglesia estaba constituida por esclavos y algunos amos. Entonces Pablo no está diciendo, y les escribo a ustedes esclavos, excluyendo a los amos, ¿no? O les escribo a ustedes amos, excluyendo a los esclavos, sino a todos vosotros, sean esclavos, sean libres, sean amos, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sea lo que sea, escribo a todos vosotros, por igual, sin rango, sin estatura, sin cargo, escribo a ustedes líderes de la iglesia de Roma, no escribo así, escribo a todos vosotros, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Amén. Hermanos, es tan fácil, y por eso debemos de examinar día a día, debemos de hacer un autoanálisis, hermanos, de nuestro corazón, porque es tan fácil hacer acepción de personas. Es tan fácil caer en esto, que nuestro corazón se desvíe y haga una acepción de personas. Tan solo un hecho bien fácil. A veces trato mejor al que me trata mejor. Trato mejor al que me trae regalos, al que me busca más, lo trato mejor. Y al serio, al que está ahí, ese ni lo pelo. Trato mejor al que veo con más, a veces, economía, que me jala por un lado, para el otro, y al que no tiene que darme, ni lo pelo. Y a veces no lo hago por maldad, de decir, ay, no, ese es pobre, pero no lo pelas. Estás haciendo acepción de personas. Así es, hermano. Mi hermano el preferido, acepción de personas.
No hay, hermano preferido. ¿Verdad? Por eso Pablo decía a todos nosotros, a todos los de la iglesia, a todos, le dijo a todos los que están ahí. Al cristiano más espiritual y al cristiano menos espiritual, a ese también le dirijo. A todos. ¿Sí? O sea, no voy a caer en el error de este Pablo de hacer una acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Uh-huh. Cohecho es que se incline hacia alguien, ¿no? No hace acepción de personas, Dios. No hace. Por eso dice la Escritura que Dios hace llover sobre justos y sobre ¿qué? Injustos. Que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre ¿qué? Sobre malos. Dios no hace acepción de personas. Segunda de Corintios 19:7. Segunda de Crónicas, perdón. Ay, Crónicas 19:7. Quise ver si estaban. Segunda de Crónicas 19:7. Sí, 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de poder. Santiago también nos habla al respecto. Esto lo voy a leer yo. Santiago 2:1 en la versión Dios habla hoy. Dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 2, verso 9. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. El apóstol Pedro también nos habla de su experiencia y posteriormente lo escribe en su carta. Hechos capítulo 10, verso 34. Hechos 10, 34. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan cuándo dijo eso Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro subió a la azotea ya cuando casi era hora de comer y Dios le puso una visión de un manto que bajaban con todos los animales que los judíos tenían prohibido comer mediante la ley? Y que la voz del Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y le dijo: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y usted le dijo: tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. El Señor estaba preparando a Pedro para irle a predicar a los gentiles. Entonces, cuando vienen a buscarlos los gentiles, le dice el Señor: ve con ellos. Va Pedro, ¿verdad? Y ve que los gentiles se convierten al Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Pedro? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Primera de Pedro 1:17, hermanos. Sí. Ahí está, ¿ah? Miren, hermanos, qué tremendo.
hermanos, Colosenses 3:25 en la versión moderna, porque el que obra mal recibirá otra vez el mal que ha hecho, y no hay acepción de personas entre Dios. Hermanos, no hay acepción ni para el cristiano, no hay. Dios disciplina cuando el cristiano comete pecados, comete errores, va a haber disciplina. ¿Verdad? Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, ¿verdad? De todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Una fe viva, hermanos, es una fe que actúa. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Una fe que no actúa es una fe falsa, una fe ficticia, una fe que no salva. Entonces, la fe que produce obras es la fe auténtica. La fe que nos lleva a actuar, a obedecer, esa es la fe auténtica, la fe salvadora. ¿Sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, y el caso que les he puesto, el endemoniado gadareno. ¿Qué pasa cuando es libertado? ¿Cuál es su reacción? Señor, quiero seguirte. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, mejor ve y cuéntale a los tuyos las cosas que el Señor hizo contigo. ¿Y qué hizo ese hombre? No solo fue con su familia, fue a las 10 ciudades que en unidad se llamaban Decápolis, predicando el Evangelio, ¿verdad? Una fe viva, auténtica, presta a obedecer. La fe sin obras es muerta. La fe, por ejemplo, que ve al hermano tener necesidad y le dice, voy a estar orando por ti, hermano, para que Dios te provea. Y tú tienes que darle. Y eso dice Santiago, no lo digo yo. Como dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 5, perdón. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Verdad? Juan capítulo 1, verso 5. Aquí Juan habla de nuestro Señor Jesucristo, quien es la luz verdadera. Esa luz, las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. No lograron ni lograrán extinguir esa luz. Donde llega la luz, la oscuridad desaparece. Donde llega Cristo, hay luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Sí. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si Cristo es la luz, y Pablo, como vimos en Colosenses, exclama, Cristo en nosotros, entonces nosotros reflejamos esa luz. O al menos así debería de ser. ¿Ah? Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo debemos de resplandecer? Como luminares en el mundo. No solo Pablo habla de esto a la iglesia de Roma, sino también a la iglesia de Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 al 10.
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de vez en nuevo a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Fíjense, eso es una fe activa. Vuestra fe se divulga no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se extiende. Nuestra fe se tiene que divulgar, nuestra fe se tiene que extender, ¿sí? Para que la gente misma cuente, ¿verdad? Aunque no se convierta, pero al menos cuente, ¿verdad? Ellos están sirviendo a Dios, ¿sí? Tenemos que ser luminares en el mundo. En la iglesia de Colosas, esto lo voy a leer, también Pablo habla de lo mismo en Colosenses capítulo 1, verso 6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lleva fruto y crece. Esta es la fe verdadera. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No solo cuando Jesús sana al endemoniado gadareno, sino también cuando sana al leproso. Era tal la emoción y la gratitud del leproso por su sanidad que lo publicó a todo el mundo. Esto está en Marcos capítulo 1, verso 45. Lo voy a leer para irnos un poquito más rapidito. 45. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Fíjense lo que hizo este leproso, sanado del lepra. Lo publicó, y no solo lo publicó, sino lo divulgó. En toda la ciudad, este hombre ya había hablado de lo que Jesús había hecho con él. De tal manera que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque la multitud se le venía encima. Wow, que tuviéramos ese agradecimiento que tuvo, este leproso y este endemoniado gadareno, de haber sido libertados, ¿verdad? ¿Acaso no deberíamos de responder de la misma manera? Ahora, debemos de ponernos a pensar, ¿nuestra fe está siendo divulgada? Vemos cómo a Pedro y a Juan, después de salir del concilio, donde fueron azotados y tratando de intimidarlos, ellos no se detuvieron, sino continuaron predicando, enseñando a Jesucristo. Hechos 5, 41 y 42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense la actitud de Pedro y de Juan, hermanos. Los azotaron, los golpearon, los intimidaron y salieron gozosos. Oh Señor, padecimos por ti. Gracias, Señor. Gracias. Como este video que estábamos viendo de los hermanos que los mandaron a golpes, con los golpes, pero todo por Jesús, por no negar su palabra y no negar. Sí, muchos cristianos en la India, en Nigeria, se están masacrando literalmente. Pero
Ellos gozosos lo están haciendo. Gozosos. Viendo en conjunto el versículo y analizando, vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que la fe verdadera es un fruto de Dios. Dios obra en los corazones depositando una fe viva y verdadera. Si no fuera así, entonces no tendría caso el agradecimiento a Dios. Por el contrario, tendría que agradecer a los hermanos en Roma por esa fe. Además dice, mediante Jesucristo, y esto es porque nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. 12:2. Fíjense, bueno, les quiero dar, ahorita les vimos lo que significa ese verso, ¿verdad? Esa interpretación. También hay otra posible interpretación a este texto, de acuerdo al original griego, por ejemplo. De acuerdo al original griego, quizá la traducción más correcta es, porque la fe vuestra es proclamada por doquier. Y aquí, más que elogiar a los cristianos en Roma, estaría en estrecha relación en el agradecimiento a Dios de que el Evangelio se haya extendido en toda Asia y en los lugares conocidos. En toda Asia y en los lugares conocidos. Romanos capítulo 15, verso 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Y es quizá, dicen la traducción más correcta, esa parte, de que esa fe que tenían hoy día los romanos también había sido inundada por medio de la predicación del Evangelio de las otras personas. Y podríamos hablar aquí de los apóstoles y de la gente que salió en la dispersión de Jerusalén, ¿verdad? No sé si traigo aquí creo que sí. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, estar ahorita en nuestras casas, ustedes tan solo ¿cómo se dice? Transportémonos a ese tiempo, como que estamos en ese tiempo. Y estamos aquí y de repente se desata una persecución. Y te ves obligado a dejar todo y a salir. Y a irte a Guatemala, a Bolivia, no sé. ¿Cómo irías? ¿Es lo que iban haciendo esta gente? Dice, por todas partes. Por donde iban anunciando el Evangelio de Jesucristo, a pesar de que habían sido sacados de sus propios casas, de sus pertenencias. Tremendo, ¿eh? Dice el apóstol Pedro cómo les costó a los apóstoles predicar el Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. 2:2. Pues habiendo actos parecidos, hicimos sacados de Filipo, como sabéis, fuimos de nuevo en el exterior para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo entró con el Evangelio a Tesalónica, ¿verdad? Pero viniendo de un padecimiento y de un despojo y de una persecución en Filipos. Y en medio de una gran oposición, Pablo aún así predicó. ¿Sí? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 11, 12 y 13. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos,
somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así define Pablo su apostolado. Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Segunda de Corintios 11, del 23 al 29. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 latigazos, 5 veces lo padeció. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cómo puede soportar Pablo todo esto y seguir predicando el Evangelio de Cristo? Por el amor de Dios. Pablo tenía una gratitud tan grande hacia Dios de lo que Dios había hecho en él. Por eso Pablo decía, yo el primero de los pecadores. Vaya, nadie es tan pecador como yo. Yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo soy lo máximo como pecador. Maté a cristianos, enterré a cristianos. Perseguía al Señor, lo peor. Pero Dios me salvó. Y no tengo otra cosa más que expresar mi agradecimiento todo el cielo. Por eso, hermanos, vemos la vida y la biografía de los misioneros, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, William Carey, ¿verdad? Amilcar Michael, hay otra que se fue a la China, no me acuerdo cuál es. Hombres, mujeres que dieron su vida por Cristo. ¿Por qué lo daban? Porque el amor de Dios estaba incluido en ellos. El amor, ¿qué dice 1 Corintios 13? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. No, en serio, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que ese amor fluya en nosotros. Ese amor que viene que fluye. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero en primer lugar está el amor. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Adelante dice, hablando sobre los dones y todo, dice, pero lo mayor de todo esto, hay 3 cosas que es lo mayor de todo esto: la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos 3, el mayor de ellos es el amor. Dice Pablo, si yo tuviera todo el conocimiento, de tal manera que pudiera entender hasta los misterios de Dios, pero no tengo amor, nada soy. Si yo doy mi casa para los pobres y todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Debe ser el amor de Dios que nos impulsa a hacer las cosas. Y por lo tanto debemos rogar que el amor de Dios fluya en nosotros. Pero ese amor no va a fluir en nosotros si no tenemos una vida de comunión con Dios. Comunión con Dios no es orar 10 minutos al día. ¿Cuánto tiempo a ti te gusta platicar con la persona que estás enamorada? Hablemos de términos humanos. ¿Cuánto tiempo te pasabas con esa persona hablando? Y se te pasaban las horas como agua, ¿verdad? ¿Y por qué con Cristo no sucede así? ¿Por qué con Cristo a los 10 minutos ya no estamos fatigando?
estamos durmiendo. No queremos pasar casi tiempo ni con tu palabra ni en la oración. ¿Por qué? Porque estamos más enamorados de otras cosas. Meditemos en eso, ¿no? Vamos a dejar aquí, vamos a ver el versículo 9 en la próxima clase. Bien.